Muy buenas tardes, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. ¿Qué tal jóvenes? Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Estamos en Economía, semana 4, ¿sí? ¿Qué tema vamos a abordar el día de hoy? Factores productivos. Un momentito, ahorita les comparto el PPT. Un momentito chicos. ¿Qué pasó? A ver. Ya, ahora sí. Bien jóvenes, a ver, empezamos. ¿Qué son los factores productivos? Los factores productivos son aquellos elementos básicos que intervienen en el proceso productivo, ¿sí? Orientados a la generación, producción, fabricación de los bienes y servicios. ¿Cuáles son esos elementos, profesor? Acá lo tenemos. Acá lo tenemos. Entre ellos está la naturaleza, el trabajo y capital como los factores clásicos o también conocidos como fundamentales, ¿sí? En algunos textos vamos a encontrar al factor naturaleza como factor tierra. Profesor, ¿por qué? Porque esto parte del estudio de los clásicos, estamos hablando siglo XVIII, Adam Smith, David Ricardo. ¿Se acuerdan que David Ricardo, entre los temas que también le preocupaba, era, digamos, la producción de los granos, ¿sí? Los cereales, granos que estaban en aumento por el incremento del alquiler de terrenos, de campos de cultivo, ¿sí? Y aun cuando esas tierras no eran tan fértiles como en otras regiones, seguían aumentando el precio de alquiler. Y a eso le denominó pues la renta diferencial de la tierra, ¿correcto? Entonces, siempre vamos a ver textos, sobre todo de los más antiguos, ya en lugar de poner naturaleza, ponen tierra, factor tierra, ¿sí? Pero hoy en día, en estos tiempos ya actuales, vinculamos a la naturaleza todos aquellos recursos que se encuentran en el suelo, subsuelo, espacio aéreo y también marítimo, ¿de acuerdo? Así que ya se engloba mucho más elementos de los cuales podemos aprovechar, extraer y convertir y transformar para poder satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Entonces ahí tenemos factor naturaleza como elemento pasivo de la producción. ¿Por qué? Porque lo extraemos, pues. Sufre una transformación. ¿Quién lo transforma? El factor trabajo, que es el activo, que realiza la actividad, ¿sí? De transformación, de generación de valor. Y ambos son factores, a su vez, originarios en la producción. Si no tenemos recursos naturales, no podríamos tener bienes y servicios finales, ¿o sí? Si no tenemos mano de obra, pues la mano de obra es determinante. Si no lo tenemos, pues, ¿quién va a transformar, quién va a convertir esos recursos en bienes? Entonces, ambos son factores originarios en la producción. Pero también a su vez, el trabajador hace uso de ¿qué? De herramientas, maquinarias, equipos, etcétera. Y a eso se le conoce como capital. Los clásicos vinculaban al capital con lo físico, capital físico, también le llamaban. Incluso dentro de los modelos de función de producción que nosotros utilizamos los economistas para un análisis o formulación de algún proyecto, etcétera, ya consideramos al capital físico. Pero hoy en día sabemos que el capital también está vinculado al aspecto monetario, capital financiero, de la cual se obtiene a través de un préstamo bancario, un préstamo comercial o de repente también en la bolsa de valores, ¿sí? Pero ese dinero, ¿a qué se destina en la producción? A adquirir máquinas, herramientas, equipos. Por lo tanto, de donde lo veas, el capital, ya sea financiero o también capital físico, hace referencia al capital en su conjunto, ¿correcto? Incluso cuando hablamos de la retribución al capital, los intereses, profesor, ¿cómo que voy a pagar intereses por el factor capital, por el capital físico, por una máquina? Se le paga la depreciación, claro. Eso es su retribución al capital físico. Y al capital financiero son los intereses. ¿De acuerdo? Pero, pero profesor, y si no utilizo, digamos, dinero procedente de un banco
para comprar capital porque tengo mis propios ahorros, mi propio capital personal. Bueno, también se consideraría. ¿Dentro de qué? De los costos de oportunidad. ¿Por qué? Porque si tú tienes dinero, plata, y lo destinas a maquinarias, tu costo de oportunidad, ¿cuál sería? El más cercano. O sea, lo que pudiste haber ganado ahorrando en un banco, ¿sí? Ganando intereses. O sea, lo que pudiste haber ganado con intereses a través de una cuenta de ahorros. Por lo tanto, también de donde lo veas, la retribución al capital es el interés. Pero también, a su vez, este capital físico que hacemos mención, ya pasó por un proceso de elaboración, ya pasó por un proceso productivo. Es por eso que se dice que es un factor derivado, que a su vez se utiliza para generar otros y más bienes. Por lo tanto, es un elemento auxiliar. Ahí tenemos la característica, chicos, de los factores productivos clásicos o fundamentales, que también se suman los factores modernos. ¿Ah? Los factores modernos o complementarios también se le llama, está entre ellos la empresa, que es el ente organizador. Organiza, gestiona, dirige a los demás factores productivos para fabricar, elaborar los bienes y servicios. Y por otro lado, tenemos también al Estado. El Estado vendría a ser el ente regulador. Según nuestra Constitución, la vigente, la de 1993, el artículo 58 señala, somos una economía social de mercado. El rol del Estado en la economía está asociado a qué? A regular las actividades productivas en los diferentes sectores de la economía del país, ¿sí? Hacer lo posible para que se generen las condiciones para que exista inversión privada, ¿no? Libertad de empresa, crecimiento, desarrollo, etcétera, ¿sí? Y de que nosotros los consumidores, cada vez que asistimos al mercado a adquirir bienes y servicios, estemos plenamente satisfechos, ¿no? Ese es el rol del Estado en la economía como regulador. Por eso existe OCITEL, OCITRAN, OCINERMIN, SUNAS, etcétera, ¿no? Indecopi también, que se considera como un regulador. Pero además de eso, el Estado cumple un rol subsidiario. O sea, el Estado está presente donde la actividad privada, los particulares, no llegan, no están. Porque bien sabemos, existen sectores alejados de nuestro país, en los lugares rincónitos, ¿no? En lugares remotos, y, y hay población que requiere satisfacer sus necesidades, por ejemplo, de educación, de salud, pero no hay una clínica, no hay un grifo que expende, digamos, combustible, o de repente no hay universidades privadas, pero desean satisfacer sus necesidades. ¿Quién tiene que hacerse presente ahí? Pues el Estado, a través de su rol subsidiario. Y hoy en día está abarcando a todo ámbito. Por ejemplo, el Estado está subsidiando, ¿qué cosa, chicos? El precio, el consumo del balón de gas, que se ha visto afectado por el incremento en el precio internacional del petróleo. ¿Sí? Hace poco nomás, acaban de activar nuevamente el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo. ¿Sí? Se están destinando miles de millones de soles para mitigar el impacto que está generando esto en los bolsillos de los hogares con el gas doméstico, que proviene pues del petróleo, ¿no? Que es gas licuado de petróleo. ¿Correcto? Por lo tanto, ahí está subsidiando, pero sobre todo para quienes, para los sectores de la población también más vulnerables, por eso también existe el FICE, el Fondo de Inclusión Social Energético, que también es un subsidio, la cual a través de esto hace de que los sectores rurales obtengan su balón de gas, ¿no? A un precio de 14, 15 soles, ¿correcto? Entonces, bueno, inicialmente era 13, pues, ¿no? Ahora con el incremento del balón de gas, claro, un poquito más, ¿no? Pero ahí está, su rol subsidiario. Y además también, lo que estamos hablando es un subsidio indirecto, ¿eh? También se habla de subsidios directos, que es cuando el Estado transfiere recursos, dinero en efectivo para los hogares, o de repente también para un productor, ¿correcto? O sea, no solamente los productores reciben subsidios, también nosotros los consumidores, directamente. ¿A través de qué? El fondo Yanapay, por ejemplo, el de ahora, ¿sí? Que ya se están repartiendo a muchos hogares. Según señala las autoridades, el ministro de Economía, se va a repartir alrededor de ¿cuántos? ¿A cuántos? A más de 13 millones, ¿no? 13 millones
Dentro de ellos está la población en pobreza, extrema pobreza y también algunos segmentos vulnerables, ¿correcto? Eso vendría a ser un subsidio directo. Entonces, ahí está cumpliendo su rol el Estado en la economía. Profesor, ¿y el Estado también tiene un rol empresarial? Bueno, esto ha sido herencia de los gobiernos pasados, de hace casi 50 años atrás, ¿sí? De los gobiernos militares que a través de una política de estatización, según señalaban ellos en ese momento, en los sectores estratégicos de la economía del país, que a las finales todo se había convertido en estratégico, ¿no? Había más de 250 empresas estatales, de la cual se han reducido ahora con la nueva constitución vigente, y la cual señala que o sea, el Estado tiene que tener un rol promotor de inversión, más no empresarial, porque no va mal. Y además no tenemos plata para tener un rol empresarial. Ya suficiente con Sedapal, suficiente con Petroperú, Sider Perú, etcétera, etcétera. Hay algunas todavía empresas estatales que están ahí, ¿sí? Pero capital, dinero, para invertir, el Estado no tiene mucho, ¿ah? Se requieren miles de millones de dólares para invertir en muchos sectores de nuestro país. Si el Estado quisiera tener participación, es por eso que surgen las famosas APPs, asociaciones público-privadas, donde el Estado podría tener el 20% como máximo del capital de la empresa, o de participación, digamos, ¿no? Pero no al 100%, ¿correcto? ¿Sí? Porque no nos alcanza el presupuesto, la recaudación no alcanza. Y además es por eso de que el presidente Castillo tiene que verse en la obligación ya de buscar recursos capitales afuera. La semana pasada veíamos que el presidente Castillo con toda una delegación se fue a la cumbre del CELAC, ¿no? Se fue también a los United. ¿Para qué? Para buscar inversiones, ¿sí? Pues como mínimo, ¿no? Debería de traer, como mínimo, así micio, alrededor de, por lo menos, 10.000 millones de dólares de inversión. Pero vamos a ver qué sucede, porque los inversionistas ya han puesto el ojo en Perú, sí, pero todavía están poniéndose también los dedos en el mentón. O sea, pensando de que me voy o no, me voy a Perú. ¿Será una plaza atractiva para hacer negocios en Perú? El ministro Pedro Franque también señaló de que iba a conversar con más de 200 inversionistas a nivel mundial y, a ver, pues, aunque los inversionistas, a Pedro Franque, ministro de Economía, con todo el respeto que se merece, ¿no? Le habrán dicho, pues, ya cuñado, ya cuñado. Sí, porque salió la noticia de que los inversionistas prefieren conversar directamente con el presidente, porque finalmente él tiene la palabra, ¿no? Pero vamos a ver qué ocurre, chicos. Ya el presidente Castillo debería hacerse una gira también por Europa en la búsqueda de inversiones, ¿sí? Pero adicionalmente a esto falta algo más, chicos. ¿Qué faltaría para que los inversionistas se sientan seducidos a venir a nuestro país? ¿Mm? Contándoles anécdotas no van a venir, ¿ah? O sea, cuentos están en los libros, ya de primaria, secundaria. Van a venir si es que nosotros le decimos, mira, el Perú ostenta una fortaleza macroeconómica, tiene reservas internacionales que ascienden a, hemos exportado tanto el año pasado, tenemos firmado TLCs con estas economías que pueden ser potenciales mercados, estamos trabajando en tener un bajo déficit fiscal, estamos aumentando en recaudación, nos estamos recuperando de la pandemia. O sea, con eso, esos son las variables que miden los inversionistas. Los inversionistas ya bastantes cuentos y libros se han leído, ¿ya? Así que quieren las cosas bien claras, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver qué ocurre más adelante, ¿ya? Bien, chicos, sigamos. Que descarte la Constitución. Claro, uno de los pedidos, según señalan varias notas periodísticas, ¿no? De la televisión y todo, los inversionistas lo que más buscan es estabilidad jurídica, ¿no? Estabilidad, respeto por los contratos, etcétera. Porque también, imagínate tú, si vas a colocar tu billete, 2.000 millones de dólares en inversión en un país. De que tú lo pierdas, va a doler, ¿no? Y además, si el Estado no tiene los recursos y, y se desea invertir, vamos a tener que endeudarnos. Vamos a seguir endeudándonos más de lo que ya estábamos del año pasado, ¿no? Y desde hace décadas atrás incluso, ¿sí? O sea, no hay recursos, pues.
Por lo tanto, vengan inversionistas, vengan, estamos necesitando urgente porque también van a generar puestos de trabajo que también necesitamos. El desempleo ha aumentado, la pobreza ha aumentado. ¿Cómo se va a reducir esto? Parece que el presidente Castillo ya la tiene clara. El Estado no va a poder absorber la creciente oferta de mano de obra que hay en nuestro país. Entonces, ¿quién va a absorber esa creciente oferta de mano de obra? Los que egresan de las universidades, de las carreras técnicas, de colegios, o sea, ¿quién va a absorber? Claro, el Estado puede dar trabajo temporal, pero no es una agencia de empleos tampoco, ¿eh? Bueno, por lo menos es lo que suponemos, ¿no? Pero, pero quien va a generar empleo formal, empleo a largo plazo, es el privado. Así que chicos, ya pues, la paciencia no es eterna, ¿no? Bien, Sebastián me comenta, profe, por ejemplo, Colombia entonces no cuenta con inversiones, pues tiene una deuda externa de 6 mil millones. Chicos, un Estado se puede endeudar. ¿Ya? Argentina, por ejemplo, está endeudado casi al nivel de su PBI. ¿Ya? Estados Unidos es el país más deudor del mundo. ¿Ya? De hecho, nos podemos endeudar, pero si nos endeudamos, que se vaya pues en una inversión en infraestructura, ¿no? Pero tampoco nos vamos a endeudar hasta el cuello, pues, ¿no? Hay ratios, niveles de endeudamiento, porque si no nos podrían generar problemas a futuro como lo tiene Argentina, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos sabe maniobrar su deuda, ¿sí? Ellos tienen una ventaja, tienen el señoreaje, su moneda, la divisa, etcétera, ¿no? Reservas y todo. Pero Perú, no somos un país para darnos el lujo de endeudarnos al 100% de nuestro PBI. Por eso es importante la disciplina fiscal, endeudarnos máximo, digamos, al 33% de nuestro PBI. Eso es saludable. Ahora, si nos endeudamos un poco más, al 50%, 60% del PBI, digamos, ya sería un caso excepcional, que es la pandemia, digamos. Pero no nos vamos a endeudar para gastos corrientes, ¿no? O sea, es como la economía familiar. Una familia no se endeuda pues para ir al Caribe, ¿no? O sea, de paseíto, no, pues. Si se endeuda tu papá, se endeudará pues para construir el segundo o cuarto piso de tu casa, convertirlo en capital y alquilarlo, para generar retornos. Ya, algo así es un país. Si nos endeudamos, es para infraestructura, agua potable, energía, no sé, ¿qué más? O de repente, puentes, carreteras, hospitales, colegios, etcétera, ¿no? De repente, ¿no? Digamos, ampliación de señales de internet satelital, algo así. Pero si nos endeudamos para gastos corrientes, estamos en mal camino, ¿no? Bien, sigamos entonces, sigamos. Hablemos un poco de los recursos naturales. Los recursos naturales. ¿Qué son los recursos naturales? Esto incluso lo hemos visto desde colegio, ¿no? Desde temprana edad, desde nido incluso, nos han enseñado las 3 R. ¿No? Para la conservación de nuestro planeta, nos han enseñado a sembrar árboles, ¿no? Nuestro frijolito, nuestro vasito y todo lo demás, ¿no? Las 3 R, reducir, reciclar, reusar, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿sí? Y de esto vamos a acordarnos un poco, pero un poquito más vamos a profundizar en esto, ¿ya? Vamos a ver la relevancia de nuestros recursos naturales. A ver, comprende a los recursos naturales tanto renovables y no renovables. Los renovables, tú ya sabes, son aquellos que se pueden extraer y regenerar naturalmente o artificialmente. O sea, por obra y gracia de la misma naturaleza o por la intervención de la mano del hombre. Ahí tenemos recursos forestales, los bosques. Tenemos madera, chicos. Uy, en esta Amazonía tenemos árboles, incluso que nos generan o nos dan madera fina. Tenemos caoba, cedro, tornillo, pino. ¿Qué más? Para el sector construcción, que se utiliza roble. O sea, tenemos ahí madera incluso para exportar. Y también, claro, para satisfacer nuestras necesidades acá, para producir nuestras carpetas, nuestros escritorios, nuestras camas, nuestro sofá, nuestro armario, nuestras puertas, nuestros reposteros, etcétera, etcétera. O sea, tenemos bastantes recursos forestales. Pero eso sí, ¿eh? Hay que aprovecharlo y explotarlo racionalmente, no a la tal indiscriminada de árboles, ¿ah? No a la degradación de toda nuestra Amazonía. Ojo con eso también, ¿ah? Para eso también está el Estado
¿sí? Con órganos rectores que supervisan el adecuado uso sostenible de estos recursos, ¿correcto? Ahí está INRENA, por ejemplo, el Instituto Nacional de Recursos Naturales, el Ministerio del Ambiente, ¿no? En el caso del agua está la ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, también tenemos agua que se regenera, tú sabes, ¿no? Naturalmente a través de los ciclos naturales del agua. Artificialmente tenemos plantas de tratamiento de agua, que la cual se puede volver a reutilizar en ciertas actividades específicas, ¿no? Entonces, ahí tenemos al agua. El agua también se aprovecha para la agricultura. Tenemos infraestructura de riego, tenemos Chavimochic, Olmos, Gallito Ciego, se está invirtiendo en chinecas. Entonces, ahí se aprovecha el agua, las precipitaciones para en temporada de lluvia y utilizarlos en temporadas pues, de sequías, ¿no? O de bajas lluvias, ¿correcto? Pero adicionalmente, al agua, chicos, ¿para qué más se utiliza agua? Claro, para convertir agua potable, profesor, para que llegue a mi casa, para que yo me bañe, yo lave mis platos, lave mi ropa, ya. Para qué más, chicos, es, digamos, el agua? ¿Fuente de qué es? A ver, ayúdame, por favor. ¿Fuente de qué es, chicos? ¿Mm? Casualmente un poquito de agua. Fuente de vida, profe. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Mm? ¿Qué más podemos obtener del agua? A ver, vivimos en un país con cordilleras, glaciares, ¿no? Con cumbres, ¿qué más? Con cañones, ¿sí? Allá en Ancash, ¿dónde más? ¿Mm? En Huancavelica, Apurímac, ¿qué parte más, chicos? Correcto, Reyes, muy bien. Energía, energía hidráulica. Y tenemos varios centros, ¿no? Centrales hidroeléctricas, ¿no? Sí, pues, esos son los dones que nos dio la naturaleza, ¿no? ¿Sí? Nuestras caídas, esas pendientes de caída de agua, que teniendo ahí un generador, llegamos a obtener, pues, energía eléctrica para abastecer a tantas regiones, provincias, localidades, a nuestra capital. Ahí tenemos el río Mantaro. Ya quisieran los demás países tener esas caídas de agua, como el río Mantaro, el río Santa. ¿Dónde queda, chicos, la central hidroeléctrica del Mantaro? La central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo. A ver, una pregunta, esto fue pregunta examen, ¿no? ¿Dónde queda? A ver. ¿Mm? Que abastece de energía eléctrica a toda la capital, a todo Lima metropolitana. ¿Dónde queda? Queda en Huancavelica. ¿Ya? Huancavelica, correcto. Muy bien, Ramos. Muy bien, Huancavelica. También tenemos, ¿cómo se llama la central eléctrica que está ahí de Río Santa? Que está en Ancash. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, chicos? Para llegar hasta ahí tienes que pasar por casi 34 túneles, ¿ah? Sí, 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 sí. Por ahí está, ¿cómo se llama? El Cañón del Pato, ¿no? La central eléctrica Cañón del Pato. Sí, pues. Y así podríamos mencionar varios, chicos, en la cual son fuentes de energía. Energía, ¿qué tan importante es hablar de energía, chicos? Sí, sí, y acá vamos a llegar a esta conclusión, ¿ya? Un país que no tiene energía no es próspero, ¿ya? No está enrumbado a la prosperidad. Si bien es cierto, es importante la educación, la salud, el agua potable, la infraestructura, carreteras, puentes, también es importante, adicionalmente a esto, ¿qué cosa, chicos? La energía. La energía se va a utilizar por los siglos de los siglos, amén, todas las sociedades del mundo. Pero ¿cuál es la fuente energética? ¿El agua? ¿Los vientos? ¿Qué cosa? ¿Cuál es? ¿El mar? ¿Cuál es la fuente de energía? ¿O seguimos utilizando la fuente más contaminante, que es de origen fósil, el petróleo? O sea, hay que cambiar ya nuestra matriz energética y depender menos del petróleo. Hoy en día, casi el 87% de la energía que utilizamos en nuestro país es proveniente del petróleo, cuando podríamos aprovechar estas fuentes naturales renovables, o sea, perpetuidad, y que son no contaminantes, ecoamigables. Entonces, ya hay que cambiar ya nuestras fuentes naturales, ¿no? A nuestras fuentes naturales, ¿correcto? Como el caso, por ejemplo, del viento. ¿Qué energía nos genera el viento, chicos? A ver, ayúdenme, por favor. ¿Qué energía podemos obtener de los vientos? ¿Mm?
la energía eólica. Claro, muy bien, chicos, muy bien, Mato, muy bien, Farfán, muy bien, Ramos, muy bien. Profesor, ¿y tenemos parques eólicos en nuestro país? Bueno, desde hace una década ya se viene invirtiendo entre 100 a 200 millones en cada parque eólico. Teniendo, por ejemplo, en La Libertad tenemos uno, aquí en Marcona, Ica, tenemos como tres, creo. Tenemos las Tres Hermanas, la de Marcona, y ahora desde el año pasado, ya está en proyecto para este año y los próximos años, invertir más de 100 millones de soles en Huambo, en Duna y Huambos. Y eso está, curiosamente, en la provincia de Chota, Cajamarca, ya en la tierra natal del presidente Castillo. ¿No? Sí, 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 ya se viene invirtiendo, chicos, en la cual va a servir para abastecer de energía a varias localidades del interior de nuestro país, ¿sí? Y así poco a poco depender menos del petróleo. Le leo su comentario, me dice Sebastián, profesor, si se usara mayoritariamente los recursos renovables, los precios de la luz bajarían, pero por supuesto, claro, evidentemente, ¿no? ¿Sí? Dejaríamos de depender del petróleo, ¿sí? Si ahora nomás con el gas natural, ya los vehículos, el parque automotor, que han transformado sus vehículos a gas natural, ¿no? Están costeando menos, cada vez menos, su gasto en combustible. Las viviendas que tienen gas doméstico, del gas natural de camiseta también. Ya, ¿se imaginan ustedes tener estas fuentes energéticas? ¿Sí? De los vientos, de los paneles solares, la radiación solar o digamos la energía solar, también es fuente de energía. Hay que invertir en paneles solares. No sé si se está haciendo muy poco, todavía, muy poco. Desde la gestión del ex ministro de Energía y Minas, me cae bien el tío, ¿eh? Mi amigo, me cae bien, Francisco Ismodes, cuando él estaba en el Ministerio de Energía y Minas, él puso énfasis en ya empezar, dar inicio por depender menos del petróleo, ¿ya? Y apostar más por estas energías. ¿De acuerdo? Acá me dice, acá me dice, profe, yo recuerdo que antes de la pandemia el gas natural le venía a mi familia 20 soles, pero ahora está entre 30 a más. ¿Ha subido? ¿Por qué? Ah, de repente ha subido por tu consumo, ¿no? Ha subido por tu consumo, claro, que todos confinados y ya no todos comen afuera del hogar, ¿no? Aparte, hay algunas conexiones que son de las duchas de eléctricas, han pasado a ser conexiones a gas natural, de repente también por eso. Entonces, parece que el consumo se ha incrementado, ¿sí? Y también, sí, 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 y también aumentó ligeramente el precio, ¿ya? Aumentó el precio del gas natural, según señalan, porque pues dice que para el mantenimiento de los equipos en camisea se importan insumos, ya que aumentando el tipo de cambio también aumenta el costo y eso se traslada al precio. Esa es la explicación, por lo menos que le dan a Ocinermin y Ocinermin nos lo trasladan a nosotros, ¿no? ¿Sí? O sea, por dos cuestiones, por aumento de insumos, precio de insumos, por aumento del tipo de cambio y también por tu consumo en tu vivienda, ¿no? Bien, sigamos. ¿Qué más, profesor? Otro recurso renovable tenemos a los recursos hidrobiológicos que tenemos en nuestro litoral. Tenemos, gran diversidad, ¿no? Tenemos a las anchovetas, los fureles, lisa, caballa, ¿qué más hay? Hay merluza, bonito, de todo, ¿no? Perico, pejerrey, todo lo que tú comes, ¿no? Bonito, claro, claro, correcto, muy bien, muy bien. Cachima, ahí come su compañero, ¿no? Cachima, correcto, muy bien. Entonces, chicos, de todo, ¿ah? Hay que comer más pescado entonces. Porque también el problema, chicos, es de que casi el 92% de las capturas que se llevan a cabo ya se destina para harina de pescado. Y en promedio, en nuestro país estamos comiendo al año, consumo per cápita, o sea, por persona al año en pescado, entre 23 a 25 kilos. Más comes pollo, pues. Pollo estás comiendo entre 60 a 65 kilos al año, más del doble, ¿sí? Entonces hay que comer pescado, ¿no? Qué rico es el pescado, sí, 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 buenazo, ¿ah? ¿eh? Sí, el otro día
Bueno, yo no sé comprar pescado, ¿no? Yo me como qué rico el pescado, ¿no? Pero comprar, eso me falta todavía. Tengo que ir con mi padre, papá, vamos a comer pescado. El día del padre, justamente, habíamos ido y el señor, le había llegado en un camión unos pescados, bueno, eran de este tamaño algunos, eran otros así, y otros así, chicos. Yo le pregunté, ¿y eso qué? ¿Que están vendiendo también tiburón? ¿Qué cosa le digo? No, este es bonito, bonito, está pesando, a ver, vamos a pesar. Pesaba como 23 kilos. ¿Ah? Y dije, ¿qué? ¿Tanto? Habían otros que pesaban 8. Y dije, ¿qué tanto pesa? Sí, o sea, pesaba un poco más y llega a pesar como nosotros, ¿no? Bueno, yo pedí pues mis 8 kilos, creo que eran, 8 kilos, con todo para el día siguiente. Buenazo, chicos, ¿ah? Puedes irte a Chorrillos también y pescar tus pericos, ¿no? No sé qué más hay, y hacer tu cevichito ahí mismo con tus limones, ¿no? Buenazos, ¿ah? Buenazos, sí, sí, sí. Bien, sí, sí. Buenazos. Entonces, chicos, tenemos bastantes recursos hidrobiológicos, pero también hay que explotarlos de manera racional, ¿sí? Ahí está el Ministerio de la Producción, está IMARPE, Instituto del Mar del Perú, ¿no? Para, para que no se estén capturando peces juveniles, le llaman, ¿no? Y que se respeten también las cuotas de capturas, ¿sí? Hay que explotar, sí, pero racionalmente, ¿correcto? O sea, ¿para qué, profesor? Para que se regeneren, pues. Para que se regeneren. Hay periodos de veda incluso. Vamos a suspender la captura de anchoveta porque estamos cazando juveniles. 2 meses, 3 meses, periodo de veda, o 3 semanas al menos, para que se regeneren. Claro, porque no es posible aprovechar o explotar un recurso natural renovable a un ritmo superior a lo que les cuesta a ellos regenerarse. ¿Sí? ¿Para qué? Para su uso y explotación sostenible. Pues. ¿De acuerdo? Bien. Los peces, ahí están los peces, chicos. La radiación solar, y hemos hablado, ¿no? Incluso otra fuente de energía, chicos. ¿Saben cómo se denomina la fuente de energía que se obtiene a través de los movimientos de digamos, de las mareas en el fondo del océano? ¿Sí? Se aprovecha la energía cinética y a través de una tecnología se extrae esa fuerza para que con un generador se pueda obtener la energía. ¿Cómo se llama eso? Energía mareomotriz. ¿Ya? Entonces, ¿y acá se está invirtiendo en eso? No. Pero sí en el hermano vecino país del sur. ¿Ya? Ellos son los pioneros en América Latina que están invirtiendo. Es que Chile no tiene energía, pues chicos. Chile, a ver, tiene un río Santa, Chile, tiene un mantado, bueno, o al menos no tiene lo suficiente como para abastecer a toda su economía. Por lo tanto, tienen que comprar gas natural de Bolivia, tienen que comprar petróleo, o sea, tienen que comprar energía. O sea, se parece bastante también al Perú, ¿no? Pero ellos están invirtiendo ahora en esta nueva tecnología que es la energía mareomotriz o también conocido como undimotriz. ¿Ya? En España fueron los primeros en descubrirlo, pero aquí en América Latina son los chilenos. Vale. Lo que sí dependemos bastante es del petróleo, todavía, de este recurso no renovable. Pero pregunta, chicos, ¿seremos un país petrolero? ¿Somos un país petrolero acá? ¿Mm? ¿Seremos o tendremos petróleo al mismo nivel que tienen los países árabes, ¿no? Canadá, México, Brasil, Ecuador? No llegamos, chicos, no llegamos, no llegamos. Por lo tanto, tenemos que importar bastante petróleo. Apenas acá el lote de Talara, ¿ya? Y el lote 192 de Loreto, en la cual se han descubierto mayores reservas probadas, pero que no llegan a cubrir todo el mercado interno, ¿sí? Apenas se extraen alrededor de 45,000 a 60,000 barriles diarios, ¿ya? Pero se necesitan casi 200,000 barriles. Entonces, ante este déficit de energía de origen fósil, tenemos que importar. Somos dependientes del petróleo, todavía aún, ¿de acuerdo? No somos un país petrolero. Ya quisiéramos tener petróleo como tiene pues, Venezuela. Venezuela es el país con mayores reservas probadas de petróleo a nivel mundial, superando a Arabia Saudita, nada más y nada menos. ¿Ah? ¿Cuánto tiene, profesor? Tienen más de 300,000 millones de barriles de petróleo. Arabia Saudita está alrededor de 250,000 millones. ¿Sí? Más abajo, más abajo, más abajo
está Brasil, y más abajo, está Perú. Perú es un piojo, ¿ya? A nivel mundial. Sí, pues apenas tenemos casi 550 millones de 550 millones de barriles, ¿ah? Sí, en reservas, o sea, tenemos para los próximos 20 años aproximadamente reservas de petróleo. Entonces hay que explorar más. Claro, se necesita esto, pues. El lote 192 de Loreto está en manos de Petroperú, pero Petroperú no tiene plata. Tiene que incluso emitir acciones en la bolsa de valores ya para conseguir capitales. O el presidente Castillo, el presidente en función, tiene que viajar al exterior a traer capitales, porque no hay plata. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y bueno, ¿y qué mejor si se trae capitales para invertir, pero en fuentes energéticas renovables? Eso sería ideal, ¿no? Pero vamos a ver qué sucede, chicos, más adelante, ¿sí? ¿Se dan cuenta qué tan importante es la energía? Ustedes, que van a ser próximos ingenieros de acá a unos años, ¿ya? Todo sus actividades va a estar en torno a la energía. Ya pues, hay que invertir en eso. ¿No? Eh, lo que sí somos es un país minero, ¿no? Minerales sí tenemos, a montón. Si tomamos una foto panorámica desde el espacio, digamos, ¿no? Hacia Perú, casi todo el Perú es cobre. ¿Sí? Casi todo el Perú es cobre. ¿Ya? Tenemos cobre en Arequipa, tenemos cobre en Cusco, tenemos cobre, ¿dónde más? Tenemos cobre en Ancash, tenemos cobre en Huancavelica, tenemos cobre en Apurímac, tenemos cobre en Tacna, tenemos cobre en Moquegua, casi todo, Pasco, Junín, todo es cobre. Profesor, ¿cuáles son los principales complejos cupríferos de nuestro país? Esto fue pregunta de examen. Ahorita sigue siendo la que extrae mayores cantidades de toneladas métricas, es Antamina. ¿Dónde queda Antamina? En Ancash. ¿Ya? ¿Quién le sigue? Apurímac, Las Bambas. ¿Ya? Que hay un conflicto, ¿no? Sí, sí, hace poco hubo un conflicto ahí, bueno, se superó, pero todavía persiste, ¿no? Le sigue Tía María. Tú te vas a Tía María y ves el cerro y ahí está el cobre, o sea, color cobrizo, ¿no? Ahí está el cobre, que también hay conflicto social. Te vas a Moquegua, ahí está Quillabeco, está Cuajone, más abajo Tacna, Toquepala, acá en Junín, Toromocho, y también se acaba de descubrir ya reservas de cobre en Cajamarca, el complejo Michiquillay. Y ahorita, aún con la pandemia, los chinos están comprando bastante cobre, ¿ya? Y están pagando bien. Están pagando por encima de los $4 con 20 centavos la libra. Entonces sería un buen momento para que nosotros vendamos más cobre a los chinos, o al mundo, Europa, Estados Unidos, ¿no? Hay una fuerte demanda de cobre en el mundo, porque ya ustedes saben para qué se utiliza el cobre, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pero profesor, pero no se puede, profe, porque hay conflictos, o sea, sí, pues, o sea, la condición, ¿cuál sería? De que se cambie, bueno, el marco legal en este aspecto, ¿no? De hoy en adelante. ¿Cómo va a ser la estructura de la redistribución de la riqueza, del canon minero? ¿Cuánto se va a destinar a la población que está en la zona de influencia? Además, tienen que cumplir con requisitos, ¿no? Planes de mitigación de impacto medioambiental que generan daños, ¿no? O que también la minería sea amigable con las otras actividades como agricultura, ganadería, etcétera. O sea, todo eso se tendría que reformar. Y, porque si no, vamos a desperdiciar, desaprovechar este momento del boom nuevamente que está viviendo en el mundo los minerales, sobre todo el cobre, ¿no? Y podría ser, no la única, pero podría ser una fuente de recursos muy importante para poder asignar a los gastos que tiene el Estado hoy en día con la pandemia. ¿Correcto? O sea, hoy en día se está poniendo énfasis. Los países en Chile ya se han puesto las pilas. Los países, Australia, o sea, un país que lo ve con simpatía la minería. Claro, es que también hay una adecuada redistribución, ¿no? De la riqueza. Acá en nuestro país debería cambiar un poco eso, ¿no? Bien, chicos.
Entonces, ahí tenemos, y somos polimetálicos, ¿ah? Tenemos, así como tenemos cobre, tenemos oro, plata, zinc, aluminio, estaño, molibdeno, o sea, minería metálica, minería no metálica, tenemos mármol, arcilla, ¿qué más? Carbón, etc. O sea, tenemos minerales, pero un montón. ¿Mm? Bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, litio, también, incluso, muy bien, Sebastián. Se ha descubierto litio en Puno. Y por una tonelada métrica de litio están pagando alrededor de 15,000, casi $15,000. ¿Para qué se utiliza el litio? Ya ustedes saben, ¿no? Las baterías y todo. Entonces, profesor, ¿y cuánto de capital se requiere para explotarlo el litio? Alrededor de, para empezar, $1,200 millones. Y progresivamente que siga aumentando a $2,400 millones. ¿De dónde se va a sacar esa plata? ¿De dónde? Por eso es que se necesitan inversiones. Porque mucho de la plata, la inversión en minería y de la ganancia que genera, ¿a dónde se va? Se va al sector construcción. Y sector construcción es el más dinámico. Se genera puestos de trabajo directo, indirecto. O sea, eso nos podría permitir de que realmente nos reactivemos post pandemia. Existe una reactivación económica. Porque si no, vamos a seguir endeudándonos, vamos a seguir de repente, quién sabe, ¿eh? Más adelante aumente el IGB, aumente el impuesto a la renta y vamos a regresar a 300 años atrás donde se le exprimía a la población con impuestos. ¿Mm? Bien. Entonces, chicos, vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre, pues. Ojalá ese escenario no se presente, ¿no? Tenemos gas natural. El gas natural, bueno, se mide en pies cúbicos, ¿no? Tenemos gas en camisea, tenemos gas en camisea y las críticas también están en torno a que por qué el Cusco, eso es algo ya absurdo, ¿no? O sea, Cusco, que en su subsuelo tiene gas natural, pero no en las cocinas de los hogares. O sea, ¿dónde está la masificación del gas natural? Claro, ha llegado a la capital y eso, todavía estamos al 45%. Deberíamos ya estar a estas alturas al 85, 90% en todo el país. Pero hay gas tanto comercial, gas doméstico y también gas destinado a la exportación. Si bien es cierto, la mayor cantidad de extracción de gas se destina a la exportación, pero también hay que asegurar para el consumo interno, ¿no? Vamos a ver cómo gestiona esto el presidente Castillo, ¿no? Y todas las autoridades. Vamos a ver. Bien, chicos. ¿Qué más me dice por acá Sebastián? No más de 15,000. Sí, pues, $15,000 la tonelada métrica, ¿no? Con eso hacen millones de celulares. Sí, pues, por eso. Huawei, la industria de celulares, de automóviles, de aparatos electrónicos a nivel mundial, necesitan litio y necesitan cobre. ¿Y quién produce litio y cobre? Perú. ¿Y qué estamos haciendo? No, cruzado de brazos, ¿no? O sea, el mundo crece y Perú rezagado. O sea, bueno. Bien, chicos, sigamos. Y podíamos pasarnos toda la tarde hablando de los recursos naturales, chicos. ¿Sí? Es un tema bien interesante, pero cuya conclusión, ¿qué es? De que se necesita, uno, inversión, una explotación sostenible, ¿correcto? Para que se pueda generar riqueza, recaudación, recursos y reducir de esta manera la pobreza y también reducir nuestra deuda, nuestro endeudamiento. Es como que tenemos una casa de 5 pisos, pero vivimos en el primero y los otros 4 pisos están ahí habitaciones fantasmas, algo así. No ni siquiera lo alquilamos, ni siquiera como local, comercial, ni tampoco vivienda, nada. Algo así. Está estéril. Bien. Sigamos. Si hablamos del factor trabajo, ¿qué es el trabajo? Es aquella actividad consciente, física y mental que realiza el ser humano orientado a la producción de bienes y servicios que permitan la satisfacción de necesidades. Orientado a producir los bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. Chicos, ojo, el trabajo es, dice acá, es una actividad consciente. Nosotros sabemos por qué lo hacemos. Tenemos fines, objetivos.
tenemos a nuestros animales, más, incluso animales simpáticos, que son nuestras mascotas, nuestros perritos, nuestros gatitos y todo, ¿no? Pero también animales que son seres semovientes y que generan fuerza a la vez, ¿no? Son fuerzas motrices, ¿ya? Pero que realizan trabajo, no. ¿Por qué? Porque no son conscientes, porque lo hacen. El camello, el caballo, el burro, etcétera. O sí son conscientes. Entonces, el trabajo es inherente al ser humano, ¿ya? Solo nosotros somos conscientes y sabemos por qué lo hacemos. Si el profesor está trabajando, ¿por qué trabaja el profesor, chicos? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su objetivo? Mi objetivo, y les voy a ser bien honesto, ¿ya? Mi objetivo es de que ustedes ingresen, chicos, ¿ya? De que ustedes cuando están en la pregunta de economía marquen correcta. Eso es mi misión, mi objetivo, ¿ya? Claro, también me genera un poquito de ingresos, ¿no? Porque también soy consciente de que tengo deudas que pagar, obligaciones y todo lo demás, y claro, me genera ingresos, ¿no? O sea, somos conscientes, sabemos por qué lo hacemos. Y además, chicos, todo trabajo tiene que ser dignamente remunerado, ¿ya? Todo trabajo tiene que ser dignamente remunerado. Nada que esclavismo, que esos intentos felizmente infructuosos que tuvieron el anterior Congreso, ¿no? De querer formular, plantear y aprobar un proyecto de ley en la cual le reducían, le quitaban derechos laborales a los trabajadores. No, no, pues, ya. Suficiente con el trabajo informal que existe en nuestro país y eso lo estamos queriendo erradicar, pero vulnerar los derechos laborales, ya pues. ¿Sí? Entonces, todo trabajo tiene que ser dignamente remunerado. Y a la remuneración del trabajo se le conoce como salario. Eso es la retribución. Que el salario se puede dividir en varios, se puede clasificar de varias formas, ¿ah? Pero, pero acá lo que más nos interesa es la clasificación según su capacidad adquisitiva, ¿ya? Según su capacidad adquisitiva tenemos el salario nominal, es la que se representa en unidades monetarias. Tú trabajas, cada fin de mes te depositan tu sueldo, ¿no? Ya, ahí tenemos al sueldo. ¿Cuánto es, profesor? Ya, tu 1.500 soles. ¿Ya? Algunos ganan más, ¿no? 3.000, 5.000, 10.000, 20.000, etcétera, ¿no? O te dan en efectivo o en cheque, qué sé yo. Eso es tu nominal. Y el salario real, profesor, es el que se expresa en unidades o cantidades de bienes y servicios. ¿Sí? Cantidades de bienes y servicios. Por ejemplo, el salario real, lo podríamos poner así de manera sencilla, ¿ya? Concéntrate, es igual al salario nominal entre el precio promedio que conforman los bienes de la canasta básica, ¿ya? Precio promedio de los bienes de la canasta básica, medido por el IPC, índice de precio al consumidor, ¿sí? De la cual también se puede obtener la tasa de inflación, ¿sí? Entonces, de tal manera que, esto puede preguntar examen, cuando se incrementa los precios promedios de los bienes, sobre todo alimentos, bebidas, vivienda, etcétera, y en el corto plazo tu salario nominal se mantiene constante, no cambia, ¿no? O sea, a los 3, 4, medio año, no viene el empleador y te dice, oye, te voy a subir, ¿ah? O cuando tú le pides, jefe, sube mi sueldo, ya, está bien, te toma. No, no, pues. En el corto plazo, los salarios nominales se mantienen constantes, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Se deteriora su capacidad adquisitiva, haciendo de que cada vez compremos con la misma cantidad de dinero menos bienes finales. Por lo tanto, el salario real en un proceso inflacionario disminuye. ¿Sí? Eso fue pregunta examen, ¿eh? El salario mínimo legal es el que establece la autoridad de gobierno, la que está en función. ¿Sí? El presidente de la República, a través de un decreto supremo, ¿ya? Podría incrementar el salario mínimo legal, en la cual hoy en día asciende, ¿a cuánto, chicos? ¿A cuánto asciende el salario mínimo legal hoy en nuestro país? ¿Alguien sabe? Farfán me dice 930, a Vasco también 930, correcto, muy bien. 930 soles, 930 soles. ¿Sí? La última vez que se incrementó fue con Kuczynski. Con Kuczynski antes era 850, Kuczynski aumentó pues 80 soles más. Porque era también una promesa de campaña, ¿ya? Pero también a partir de Kuczynski se ha creado, se ha activado el Consejo Nacional de Trabajo. Ahora, si se incrementa, como le llaman en el decreto supremo, remuneración mínima vital, que es lo mismo, ¿eh? Salario mínimo legal, remuneración mínima vital, lo mismo. Si se incrementa, va a ser porque el Consejo Nacional de Trabajo, previamente haber elaborado un estudio técnico, ¿sí? Va a recomendar al presidente, aumente el salario mínimo legal.
posiblemente aumente, porque el ministro Bellido, premier, en su voto de investidura, ¿sí?, ante el Congreso, él había anunciado que se va a evaluar un posible incremento de la remuneración mínima vital. Vamos a ver, ¿a cuánto? No sabemos. Ya depende de ellos. ¿Sí? Depende del Consejo Nacional de Trabajo cuánto es que le recomienda al presidente. ¿Y qué es lo que se considera, profe, para que se incremente? Dos aspectos claves. La productividad de los trabajadores, eso es un poco difícil de medir, ¿no? Por diferentes actividades, diferentes sectores y todo. Pero lo que más se puede medir, ¿sí?, no es tan sencillo tampoco, pero sí es medible, es el costo de vida, ¿sí?, medido por la tasa de inflación. ¿Ya? O sea, cuando aumenta el costo de vida, los trabajadores solicitan incrementos salariales a sus empleadores. Eso ya sabemos. Pero también los empleadores le dicen a sus trabajadores, ya, está bien, te pago más, pero produce más, aumenta tu productividad. Ya, eso es lo complicado. ¿Cómo medimos eso? ¿Mm? Sí se puede medir, pero homogenizar todos los sectores, porque el salario mínimo legal es para todos los sectores, ¿eh? Ojo, no solamente para un grupo pequeño, ¿sí? Y además, chicos, todos los países, casi todos los países del mundo tienen políticas de salarios mínimos, ¿ya? Todo, casi todos, sí, casi todos los países. ¿Por qué? Porque de esa manera se garantiza de que a un trabajador como mínimo le paguen lo que necesita para satisfacer sus necesidades, la de él y la de su familia. ¿Sí? Porque los empresarios pueden decir, ya, yo te pago 500, sí, pero con eso no vas a poder subsistir. Por lo tanto, entra talla del Estado y dice, señores, ¿saben qué? Ustedes están obligados por ley a pagar a sus trabajadores como mínimo hoy 930 soles. ¿De acuerdo? Profesor, ¿y cómo estamos con respecto a los demás países en salario mínimo legal? Acá tenemos un cuadrito, chicos. Miren, estamos en el puesto, según este cuadro, estamos por debajo de Colombia, por debajo de Bolivia, por debajo de Chile, por debajo de Uruguay. Argentina, bueno, ojo, un detalle. Esto es a inicios de este año, cuando en soles, o sea, los 930 soles, se expresaba en dólares. Y era alrededor, con el tipo de cambio de inicio de este año, 257. Estamos alrededor de 3.83, ¿no? Ya, hoy estamos en 4.10, por ahí, ¿no? Ya, si lo convertimos, ¿cuánto sale? Ya no es 257, sería 226. O sea, hay un deterioro de nuestro salario mínimo legal comparado a demás países, pero por efectos del aumento del tipo de cambio, ¿no? ¿Sí? Lo mismo que le ocurrió a Argentina, porque hace 4 años atrás Argentina ocupaba el primer puesto. Hasta el año pasado Uruguay está en primer puesto, ahora Chile está en primer puesto. O sea, profesor, ahorita estaríamos por debajo de Argentina. Sí, por debajo de Argentina. México está más abajo, Brasil más abajo, ya, Venezuela está último puesto. $1 es salario mínimo legal en Venezuela. Y ustedes ya saben por qué, ¿no? Alto nivel de inflación, no hay inversiones en Venezuela. El presidente Castillo no sé qué conversó con Maduro. Maduro, ven a invertir en mi país. ¿De dónde, no? Cuando ellos también están necesitando. Bien, entonces, Venezuela está en una crisis que difícilmente va a salir. Bien, correcto, ahí Sebastián ya lo había calculado, ¿no? 220, exacto, muy bien. Profe, pero el salario mínimo es por 8 horas, claro, se contabiliza por 8 horas al mes, ¿no? Sumas los meses, si nosotros pasamos el salario mínimo legal a horas, ¿cuánto sería, chicos? A ver, mejor no lo pasemos porque nos vamos a deprimir, ¿eh? Mejor no lo pasemos, porque, a ver, machucando te sale aproximadamente $1.23, ¿ya? Eso sería por hora. Si nos comparamos con otros países del mundo, ¿eh?, que tienen los más altos salarios mínimo legal, sería pues con Luxemburgo, que es más de $2.100 al mes. Le sigue Australia, por ahí nomás, por ahí está Australia, pegadito, pegadito. Y Estados Unidos, profesor, bueno, ustedes saben que en Estados Unidos hay 50 estados federales. A nivel de todos los estados, ya el gobierno, digamos, central, Biden, ya, o Donald Trump, ¿no? En su momento, fijó el salario mínimo a $7.50. Pero hay estados donde decretan y pagan, pues, 11, 12, $13, ¿no? Etcétera. Hay incluso ciudades, ¿ah?, que dicen, no, acá tienen que pagar tanto, ¿ya?
Entre ellos está San Francisco, que es la que más paga, ¿ya? Y otro que también decretó una ciudad, Ginebra, decretó de que como mínimo paguen 3.900 euros a sus trabajadores. Ginebra queda en Suiza, ¿no? 3.900 euros. ¿Cuánto sería por hora, profesor? 21 euros la hora, o sea, casi 100 soles. Y eso es el mínimo, ¿eh? Porque si hablamos del promedio, es mucho más, pues. Y si hablamos de algunos que tienen credenciales académicos, experiencia, cargos, ¿no? Altos, ya pues está mucho más. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Entonces ya vayan pensando a qué país van a ir a trabajar una vez que terminen su carrera en la uni, ¿no? Bien, chicos. Sebastián me dice, Argentina hace 10 años estaba en menos de 10 pesos. Sí, 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 sí. Hace 4 años atrás estaba en 18 pesos, ahora está por encima de los 100 pesos, ¿no? Correcto, muy bien, Sebastián. Ah, muy bien, ¿eh? Te felicito, Sebastián. Bien curioso, Sebastián, ¿eh? Está indagando. Sí, sí, muy bien, muy bien. Pero la vida es más cara, ¿verdad, profesor? Sí, un poquito más cara, sí. Ahí se compensa o no. Sí, pues, la vida es más cara en Ginebra, la vida es más cara en Nueva York, la vida es más cara en Londres, la ciudad más cara del mundo es Tokio. ¿Ya? Esa es la más cara, ¿de acuerdo? Lima, bueno, entre las más caras también de América Latina, Lima, ¿eh? Sí, sí, vivir en Lima es caro. El precio del alquiler nada más, se te va todo el sueldo, ¿sí? Y si quieres mayor nivel de vida, más todavía, ¿no? Bien, chicos, sigamos. También caro es Santiago, ¿eh? Carísimo. Bien, eh, Buenos Aires, ¿no? Correcto. Población total en nuestro país, chicos, terminamos en unos minutitos más, ¿sí? Si se quedan o nos despedimos, lo dejamos para la próxima. ¿Mm? A ver, ¿sí? ¿Nos quedamos? ¿Sí? Ese es el plato de fondo en realidad, ¿ya? Sí, sí, seguimos. Ya, ok. A ver, población total en nuestro país. Somos casi ya llegando a 34 millones de habitantes, ¿ya? Según el último censo éramos 31 millones y un poquito más, pero la tasa de ritmo de crecimiento de la población era 1.3, ya más o menos sacas tu cuenta, ¿no? ¿Sí? Entonces, somos casi ya 34 millones de habitantes, de las cuales los mayores de 14 años pertenecen a la PET, a la población de edad de trabajar. De manera legal ya podría realizar una actividad remunerada. Claro, como eres menor de edad, todavía en los actos de la vida civil te representa a tus padres, ¿sí? O tu tutor, no sé. ¿De acuerdo? Y la población en edad de no trabajar son los menores de 14 años. Recogemos la recomendación de la OIT, que es 14 años. ¿Ya? 14 años a más, dice acá el INEI. La OIT dice entre 14 a 65 años. Pero acá nuestro país tiene la cruda realidad de que los mayores de 65 años deberían estar jubilados, gozando de su pensión, viviendo con sus familiares, etcétera, ¿no? Disfrutando de los momentos con los nietos y todo. Pero su pensión no les alcanza. ¿Mm? Y eso de los que tienen suerte, porque de los que no tienen pensión, ¿m? Se ven con la obligación de continuar en el mercado laboral, ejerciendo una actividad remunerada, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos, chicos, acá para el INEI no hay límite de edad, 14 años o más, ¿m? Ténganlo en cuenta. De las cuales, de acá se desprende a la PEA, población económicamente activa, los que están insertados en el mercado laboral, y la PENA, los que no están buscando trabajo, no realizan actividad remunerada, ¿sí? De las cuales acá podemos encontrar el desempleo oculto, ¿ah? Pregunta examen. ¿Quiénes están en el desempleo oculto? La población con deseos de trabajar, pero que no están buscando trabajo, ¿sí? Pero si se presentara una oportunidad atractiva, una buena paga, se insertarían al mercado laboral, ¿sí? Y los inactivos plenos, profesor, aún existiendo una oportunidad atractiva, no estarían interesados, aún así. ¿Ya? Profesor, ¿quiénes acá? A ver, en el desempleo oculto podrían ser los cesantes, los rentistas, ¿quién más? Los estudiantes o las amas de casa de repente, ¿no? Y los inactivos plenos, aquellos que no buscan chamba, no trabajan, no les interesa. ¿Quiénes son? Ustedes, por ejemplo. Sí, ustedes. ¿Mm? Ustedes. Profe, ¿qué pasa, profe? ¿Saben por qué, chicos? Porque ustedes se dedican al estudio. Profesor, yo estudio entre 10 a 12 horas diarias. ¿Qué hora trabajaría, profesor? Y si se presentara una oportunidad, a ver si yo le digo a Farfán, Farfán, hay acá una chamba, están pagando 1.500 soles. ¿Qué dices? ¿Aceptas o no? ¿Mm?
A ver, Farfán, ¿aceptas o no? ¿Ah? Mato dice, soy vago. No, no creo, ¿no? Ustedes son estudiosos. ¿Mm? No tengo tiempo. Ahí está. Entonces Farfán pertenece a los inactivos plenos. ¿Se dan cuenta? Si por ahí un alumno me dice, profe, ya, ¿qué hago, profe? ¿Qué hago? Usted dirá, profe, ya. Desempleo oculto. Ahí está, desempleo oculto. ¿De acuerdo? Bien. Ahora pasamos a la PEA. Estos sí conforman o están dentro de, vamos a poner, la oferta de trabajo, la oferta laboral, los que están desempeñando una actividad remunerada o se encuentran buscándolo. Profesor, ¿cómo es eso de que los desempleados abiertos están acá? Sí, pues, porque están ofreciendo activamente su mano de obra, pero aún no los contratan. ¿Sí? Ellos son los desempleados abiertos. Ellos, a través de la encuesta nacional de hogares, conocido como ENAJO, que hace el INEI, les preguntan, señor, ¿usted se encuentra trabajando? No. ¿Se encuentra buscando trabajo? Sí. ¿Dónde hay? Ya. Desempleo abierto. Pero si te preguntan, ¿usted trabaja? No. ¿Desearía trabajar? No, no, no pasa nada. Ah, ya. Desempleo. Pero si se presentara una oportunidad atractiva, puede ser, ya, desempleo oculto. ¿De acuerdo? ¿Sí? De las cuales en el desempleo abierto, ojo, pero el desempleo oculto está en la no PEA, el desempleo abierto está dentro de la PEA. Esa es la diferencia. Tengan cuidado ahí. El desempleo abierto, hoy en día con la pandemia, a nivel nacional estamos casi 7.5%, en Lima Metropolitana estamos casi 9%, un poquito más, ¿sí? Antes de la pandemia estábamos alrededor de, a nivel nacional, una de las tasas más bajas, 3.9%. Esperemos que a partir de la mitad del próximo año ya regresemos a niveles pre-pandemia en cuanto al desempleo, porque con la pandemia nos hemos visto afectados. Acá están los cesantes, los que tienen experiencia, algunos de ellos han pasado suspensión perfecta, ¿sí o no? Claro, han pasado suspensión perfecta y no pudieron haber estado mucho tiempo desempleados, por lo tanto, estaban subempleados en otras actividades ajenas, ¿sí? Bueno, algunos de ellos, por eso hemos pasado de casi 13% que ha sido el año pasado a 7.5%. Mucho tiempo no pudieron haber estado desempleados, pues, ¿no? Y esto sigue en disminución, ¿correcto? Ahora, los aspirantes sin experiencia, los que están cursando estudios o los que acaban de egresar de las universidades, el grueso del desempleo abierto está acá, chicos. O sea, los jóvenes han sido los más afectados con la pandemia. Bien, chicos. Ahora, esto es el desempleo abierto. La PEA, en el caso de los ocupados, tenemos a los adecuadamente empleados y subempleados. Los adecuadamente empleados tienen todos los beneficios de ley, ejercen su profesión, realizan una actividad de manera voluntaria. ¿Qué más? Trabajan más de 35 horas a la semana, ganan por encima del mínimo referencial, tienen un trabajo estable, o sea, tienen todos los beneficios de ley, CTS, vacaciones pagadas, liquidación, utilidades, gratificaciones, todo adecuadamente empleado. Está en planilla, su trabajo es formal, decente también le llaman, ¿no? ¿Sí? Adecuadamente empleados. En tanto que los subempleados, todo lo contrario. A veces trabajan, a veces no. Trabajan menos de 35 horas a la semana, por eso ganan poco. A veces no les alcanza, perciben por debajo del mínimo referencial. ¿Tendrán beneficio de ley, profesor? Bueno, algunos, en el caso de beneficios básicos, podría ser seguro médico, y eso, a las justas, es su empleo. Trabajan menos de 35 horas a la semana y desempeñan una actividad ajena a la cual se han capacitado. No ejercen su profesión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, subempleados. De la cual tenemos dos bloques. El subempleo visible, también conocido por horas, son aquellos que trabajan pocas horas. Y como ganan poco y no les alcanza, pues están dispuestos a trabajar más horas. Están buscando otra chamba por acá, otra chamba por acá, porque no alcanza, pues. ¿De acuerdo? Por eso se le llama subempleo por horas. Visible, todavía se encuentran buscando más horas de trabajo. ¿Correcto? En tanto que el subempleo invisible, ¿ya? Ellos están trabajando incluso más de 35 horas a la semana, pero perciben un salario muy bajo. ¿Y por qué, profesor? Porque el grueso de ellos son manos de obra no calificada. Y eso es el problema en nuestro país hoy en día, chicos. El año pasado el problema fue el desempleo, ¿no es cierto?
Hoy en día el problema es el subempleo. Sobre todo esto, el trabajo precario, ¿sí? Baja remuneración, incluso actividades de riesgo, ¿sí? Informalmente contratados, no están en planilla, no tienen beneficio de ley, etcétera. Este es el problema hoy en día. Muchos, el año pasado, de los que estaban adecuadamente empleados, que era casi la tasa 53%, han pasado acá. El subempleo antes era el 43% en nuestro país. ¿Ah? Ahora estamos por encima del 55%. Y el adecuadamente empleado estamos por debajo del 40, 39%. ¿Sí? O sea, de acá han pasado por acá. Los que han tenido suerte. Porque los que no han tenido suerte se fueron acá el año pasado. Pero por mucho tiempo no puedes estar sin comer. Por lo tanto, los de acá han tenido que pasar a subempleo. ¿Correcto? Es por eso que el grueso hoy en día de la población está en el subempleo. ¿Mm? Bien, chicos. ¿Preguntas hasta ahí? Y bueno, y eso sería todo. Acá tenemos datos interesantes. Esto es de Lima Metropolitana. Lo revisan, por favor, chicos. Ojo, Lima Metropolitana nada más. ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo nos fue en los últimos años? Sobre todo también en el año 2021, lo que va del año. Y también tenemos acá los gráficos, bueno, que lo que ya les expliqué, les expuse. Lo revisan, por favor. Eso demuestra lo que les acabo de señalar. El capital es todo elemento, también hemos hablado, ¿no? Elemento físico y también dinero, sí, hemos hablado. La empresa tiene un rol, esto lo vamos a profundizar más adelante. Y del Estado hemos hablado, pues, la función desde el inicio de la clase, ¿no? Función proveedora, brinda bienes y servicios como educación, salud. Estabilizadora, bueno, inversión, inversión pública, carreteras, puentes, ¿sí? Para generar empleo, mitigar los daños que esté afectando la pandemia en la economía de muchos hogares o empresas. El programa Reactiva Perú, etcétera. Redistribuidora, los programas sociales para reducir la desigualdad y reguladora a través de Ocitran o Sinermin. Bien, chicos, y eso sería todo. Gracias por su gentil atención y conmigo será hasta la próxima semana. Éxitos, chicos, en el examen que se viene para el día de mañana. Nos vemos. Acá Sebastián me dice, profe, ¿puede repetir lo de subempleo invisible? No entendí. Ah, ya, con gusto. A ver, vamos. A ver, vamos a regresar. Vamos a regresar. Vamos a regresar. A ver. Acá. El problema principal hoy en nuestro país es el subempleo, ¿ya? De la cual tenemos subempleo visible. Son aquellos que están trabajando, pero pocas horas a la semana. Y como trabajan pocas horas, ganan muy poco, no les alcanza. En consecuencia, están buscando trabajar más horas por aquí, más horas por allá. O sea, están dispuestos a trabajar más horas. Pero hay también personas que de repente, ¿no? Ya tienen lo suficiente para satisfacer sus necesidades, o de repente están realizando otras actividades, entre ellos el estudio, ¿sí? Y no tienen más tiempo. Y trabajan, digamos, pocas horas a la semana, digamos, ¿ah? Porque también estudian. Ah, ya, estarían en el subempleo invisible. Ahora, pero si también hay personas que están trabajando más de 35 horas a la semana, ¿ya? Y aún así ganan poco, no les alcanza, entonces también están en su empleo invisible, ¿correcto? O sea, todas sus horas a la semana están copadas, pero ganan muy poco, ¿correcto? Su empleo invisible. ¿Por qué, profesor? Porque son mano de obra, en su mayoría, no calificada. No tienen estudios, no han terminado la secundaria, no han terminado de repente, ¿qué más? Su carrera técnica, o de repente la universidad, y pasan a ser subempleados, invisibles. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Entonces, ¿acá qué hemos aprendido? Acá hemos aprendido de que ¿quién va a absorber toda esta creciente mano de obra en nuestro país hoy en día? ¿Mm? ¿El Estado o el sector privado? ¿Mm? Bien. Nos vemos, chicos. Cuídense. Ha sido un gusto. Chao.